de este año 2022. El año pasado, en el 2021, hemos podido compartir con ustedes todo un año lleno de cursos virtuales, cursos de formación, y les damos gracias porque ustedes nos inspiran a seguir cultivando la formación litúrgica. Gracias de parte de nuestra Comisión Episcopal de Liturgia. Y esta noche, para iniciar este curso donde habemos más de 500 personas, les cuento que falta uno para llegar a 600. Es un gran logro porque se nota que queremos seguir formándonos. Entonces, para iniciar esta noche nuestro primer curso de este año 2022, quiero saludar, presentar, dar la palabra a nuestro presidente, Monseñor Richard Alarcón. Monseñor Richard, a usted la palabra. Muy buenas noches, Sor Claudia. Y desde el Cusco le hago llegar mi saludo cariñoso a todos los participantes en este curso que ofrece nuestra Comisión Episcopal de Liturgia. Y qué hermoso iniciar estos 3 días en una fiesta que la Iglesia celebra el día de hoy, la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María. Vamos a pedirle pues a nuestra Madre, que acá le llamamos Virgen Purificada, Virgen Candelaria, para que nos acompañe estos días. Y el tema está muy vinculado al servicio del templo, al servicio de la liturgia. Estos 2 ministerios tan importantes que necesitan ser profundizados, bien orientados para que realmente resalte la palabra de Dios y el misterio de la Eucaristía. Es una gracia del Señor que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ahora ha abierto estos ministerios que antes eran privilegio de los varones. Ahora las mujeres también tienen toda la posibilidad de asumir este hermoso servicio de comunicar la palabra de Dios y de acompañar y ayudar al servicio de la Eucaristía como acólitos. Entonces agradezco también al Padre Juan Carlos, que ha aceptado acompañarnos estos días, y vamos a estar también acompañándoles con nuestra oración y participación. Sean todos bienvenidos y en el nombre del Señor y de nuestra Madre María, que se dé por iniciado este curso. Gracias, Monseñor Richard. Siempre sus palabras cercanas para con nosotros, de nuestro padre, de nuestro pastor, de aquel que guía nuestra Comisión Episcopal de Liturgia. Bien, y sin más preámbulos, dejo con nosotros, como bien lo ha dicho Monseñor Richard, al padre Juan Carlos Quiñe Arista. El padre Juan Carlos ha realizado estudios de teología en la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima. Él es limeño de nacimiento, ordenado sacerdote en el año 93. Ha trabajado pastoralmente aquí en nuestra arquidiócesis de Lima, en la diócesis de Chosica, en la arquidiócesis de Medellín, Colombia, y de manera especial también en la prelatura de Ayaviri, en Puno. Actualmente trabaja pastoralmente en la parroquia, espérenme un segundo porque por aquí se me fue, en la parroquia Cristo Sacerdote de San Miguel, en Lima. Bien, el padre Juan Carlos compartirá con nosotros estos 3 días la ponencia Lector y Acólitos, Ministerios Instituidos al Servicio de la Comunidad. Padre Juan Carlos, gracias por haber aceptado nuestra invitación. A usted la palabra, sin más preámbulos, denos la riqueza de estos ministerios que esperamos escuchar estos 3 días. Gracias. Bienvenido. Puede activar su micrófono, padre. Muchas gracias. Buenas noches a todos, Monseñor Richard. Ante todo, muy buenas noches. Muchas gracias por su saludo, por su bendición. Sor Claudia también, muchísimas gracias. Con usted he estado coordinando un poquito algunos detalles de este curso. Sí, miren, me parece en verdad una iniciativa muy interesante el que desde la Comisión Episcopal de Liturgia se puedan organizar estos cursos para profundizar y conocer mucho más la riqueza litúrgica de la Iglesia. Ahora yo voy a hablar un poquito de la reforma que inició el Concilio Vaticano II
Y es muy interesante porque justamente el concilio, una de las cosas que dice es que hay que enseñar, ¿no es cierto?, a toda la iglesia, tanto al clero como a los laicos, lo que significa y cómo se debe participar en la celebración litúrgica. El tema que nos convoca en estos 3 días son muy interesantes y además hay muchas novedades, sobre todo últimamente, como ha mencionado Monseñor, sobre el tema del lectorado y el acolitado. Yo quiero presentarles una presentación en PowerPoint. Yo soy un poquito limitado en mis conocimientos de tecnología, pero voy a tratar de hacerlo. Déjenme un segundito a ver si puedo. Ya. Aquí. Ups. ¿Se está viendo la presentación? No, ¿no? A ver. Vamos a ir para atrás. ¿Se está viendo ahorita la presentación? ¿Algún tipo de... ¿Se ve mi pantalla? No, ¿no? En este momento no. Ya. A ver. Aida. Sí, marco mi screen. Ah, no, aquí lo tengo. A ver. Ahí debe salir. ¿Salió? ¿Apareció o no? Sí, padre. ¿Ya Sí. apareció? Ah, qué Sí. bueno. Ya. Déjenme acomodar esto aquí. Listo. A ver. Si ustedes ven que pasa algo, me avisan, porque yo en realidad no los puedo ver a ustedes y, bueno, podría ver el chat, pero si pueden darme una ayudadita, mejor. Bien, aquí está el título que nos convoca: Lector y Acólitos, Ministerios instituidos al servicio de la comunidad. Lo primero que tenemos que decir sobre este tema es quizá comprender un poquito o recordar algunas nociones sobre el tema de la liturgia. Estoy aquí poniendo una definición que es muy tradicional, llamémosla así, que está en el documento del Concilio Vaticano II, que habla justamente sobre este tema. Ustedes saben que el Concilio Vaticano II, que se realizó en el año 1962 a 1965, tocó distintos aspectos de la vida de la Iglesia para destacar su importancia, para tratar de ponerlos al día, ¿no es cierto?, para tratar de renovarlos. Uno de los temas que trató fue el tema justamente de la liturgia, en un documento que se llama la Sacrosanctum Concilium, en latín, que significa el Concilio Sacrosanto, ¿cierto? Ustedes saben que en los documentos de la Iglesia oficialmente son escritos en latín, y normalmente las 2 primeras palabras del documento le dan el nombre al documento. Se conoce eso como el incipit, ¿no? Entonces, este documento es un documento que está en el Concilio Vaticano II. Una cosa que me parece interesante fue el primer documento que se publica del Concilio Vaticano II. Son 16 documentos los que se llegan a publicar a lo largo de estos 3 años. Este fue el primero. Y como ven ahí en el número 7 del documento, como ustedes saben, también los documentos de la Iglesia se van numerando por párrafos o por grupos de párrafos, ¿no? No es la página, sino los párrafos. Entonces, en el párrafo 7 dice así: la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera realiza la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico ejerce el culto público íntegro. Miren que es una definición bastante técnica. Voy a tratar de desarrollarla un poquito nada más para que ustedes puedan seguir el hilo del que yo estoy planteando.
Esto, como le digo, es el marco general, ¿no es cierto? Efectivamente, la liturgia está unida a Jesucristo en su condición de sumo y eterno sacerdote. Él, ¿no es cierto?, al hacerse hombre, es decir, Él es Dios que se hizo hombre, es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna en la Virgen Santísima. Y en el momento mismo de la encarnación, Jesús se convierte en lo que la tradición teológica de la Iglesia ha llamado el pontífice. ¿Qué significa pontífice? Si nos vamos a lo lingüístico, significa el hacedor de puentes. Es decir, Jesús hace un puente entre Dios y los hombres. Ahí está, podríamos decir, la raíz de su sacerdocio. Él es el sacerdote por excelencia, Él es el sumo y eterno sacerdote que ofreciéndose en la cruz y resucitando de entre los muertos, realiza la obra de nuestra salvación. Entonces, la liturgia, por medio, como dice ahí, de signos sensibles, significan, y cada uno a su manera, realiza la santificación del hombre. Es decir, esa salvación, ese tesoro de la salvación que Jesús ha realizado, sobre todo con su muerte y con su resurrección, llega hasta nosotros, porque así ha sido la voluntad de Dios, por signos sensibles, es decir, realidades sensoriales que nosotros podemos captar, que en realidad cualquier ser humano puede captar por sus sentidos. Estos signos, que forman parte del ejercicio litúrgico, significan, es decir, realizan, y cada uno a su manera, dice, la santificación del hombre. Evidentemente, la liturgia permite que la salvación de Jesús llegue a todos los hombres que la quieran recibir con buen corazón. Por último, este ejercicio del sacerdocio de Cristo, que es la liturgia, lo realiza la Iglesia toda. Por eso dice, el cuerpo místico de Cristo, es decir, Cristo como cabeza y todos sus miembros, y así ejerce el culto público íntegro. Es decir, la liturgia es el culto público, podríamos decir oficial, que se realiza en la Iglesia al favor de todo el mundo. No solo a favor de los bautizados, sino a favor de todo el mundo. Es decir, con la liturgia se da gloria a Dios, que es una dimensión muy importante de la liturgia, se alaba a Dios, se adora a Dios, pero junto con eso hay un, ¿cómo decirlo?, como un dinamismo, como una fuerza descendente. A la hora que se glorifica a Dios, también se santifica al ser humano. Estos dos elementos, dar gloria a Dios y santificar al ser humano, van a ser dos elementos muy importantes para entender la liturgia en la Iglesia. Siguiente diapositiva. Entonces, voy a sintetizar muchísimo lo que el concilio trató de realizar respecto a la liturgia, y es una renovación litúrgica, que de una manera sintética, y a mi modo de ver, trata de, primero, hacernos descubrir a todos los que participamos de la liturgia la presencia de Dios mismo. Como sabemos, Dios es
uno y tres personas divinas distintas. Eso es lo que se conoce como el misterio de la Santísima Trinidad. En la liturgia hay una presencia trinitaria. Por lo tanto, cada vez que nos acercamos a participar de la liturgia, no solo nos encontramos entre nosotros, que es la dimensión, podríamos decir, comunitaria, horizontal de la liturgia, sino que sobre todo nos encontramos con Dios. Con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II va a decir de que la presencia de Jesús en la liturgia se da de muchas maneras. Es decir, de la presencia trinitaria, que es total, lo que más destaca el concilio es una presencia sobre todo cristológica. Cristo está presente cada vez que se celebra la liturgia. Y lo dice así el número 10, en la persona del sacerdote, cuando se proclama su palabra, en las especies eucarísticas, cuando la iglesia canta y ora con los salmos. Esto no hay que perderlo de vista. Miren, aunque parezca un poco extraño, podríamos decir así, antes del Concilio Vaticano II, esta dimensión de la liturgia como un momento de encuentro con Dios se perdió muchísimo. Por eso es que los padres conciliares quieren destacar para una auténtica reforma litúrgica esta presencia de Dios. Segundo, la liturgia es una acción sagrada por excelencia, lo va a decir la Sacrosanctum Concilium 7. Es decir, dice el concilio, no hay obra que se le iguale, aunque la iglesia no solamente realiza la acción litúrgica, la acción litúrgica es obra, acción sagrada por excelencia, está sobre todas las acciones que realiza la iglesia. De ahí su importancia. La iglesia no puede vivir sin la liturgia. La liturgia no simplemente es un rito, no simplemente es una repetición de actos, sino que es una acción sagrada. Dios se hace presente en medio del mundo, en el aquí y en el ahora. El Papa Emérito Benedicto, hablando de este tema de la liturgia, decía una cosa muy hermosa, decía, usando la imagen de la escala de Jacob en el Génesis, así como Jacob se encuentra, ¿no es cierto?, un día que hay una escalera que baja del cielo y tiene una visión efectivamente de Dios y del cielo, y termina diciendo el patriarca, esta es la casa de Dios, este es el lugar donde Dios está. Okay. El Papa Emérito decía, la liturgia nos hace experimentar esa misma realidad. Dios se hace presente, se abre como una puerta del cielo y Dios se hace presente en mi aquí y en mi ahora. Por eso la importancia que tiene la acción litúrgica para toda la iglesia. Y lo segundo, que va a decir el concilio, que también es muy importante, relacionado con eso, dice, toda la actividad de la iglesia. Miren, toda la actividad de la iglesia. Pensemos en la catequesis, en las obras sociales, en el cuidado de los enfermos, en la oración de las monjas de clausura, en el servicio social que pueda hacer un laico, un sacerdote, en favor de los niños abandonados, de las prostitutas arrepentidas, de el trabajo que hacen muchísimos agentes pastorales, por ejemplo, en las cárceles de nuestro país y en las cárceles de todo el mundo.
Dice, toda la actividad de la iglesia tiende, o sea, busca, tiene como un horizonte la liturgia, que es como decía en la diapositiva anterior, dar gloria a Dios y santificar al ser humano. Tiende hacia ella y además dice, de ella, o sea, participando en la liturgia, encuentra la fuerza y la gracia para seguir realizando su actividad. O sea, la liturgia es cumbre, pero también fuente de la actividad de la iglesia. Es una expresión hermosísima del Concilio Vaticano II. Por último, estoy haciendo, como comprenderán, un resumen bastante exhaustivo, mejor dicho, exhaustivo no, pero muy resumen, muy sintético. Dice, invita a todos los fieles, a todos los que participan en la liturgia, a una participación y la clasifica con 3 adjetivos: fructuosa, activa y consciente. Esto es una de las, ¿cómo decirlo?, de las iniciativas del Concilio Vaticano II sobre la liturgia que más se difundió después del concilio. Una participación fructuosa, que significa que dé fruto, es decir, que dé fruto de salvación, que dé fruto de gracia en aquellos que participan. Eso es bien importante. La liturgia tiene que dar fruto en todos los que participan de la liturgia. Algunos creen que, por ejemplo, los sacerdotes no tienen que sacar fruto de la liturgia. Los sacerdotes, los obispos, son los primeros que deben sacar fruto de la liturgia. Porque el sacerdote, ya lo voy a ver más adelante, no es simplemente una especie de empleado o distribuidor solamente de la gracia, sino que él mismo debe ser el primero que participe de esa gracia. Por eso dice, la participación debe ser fructuosa. Segundo, activa. Esta palabra es muy interesante porque, como dicen, generó mucha tinta después del Concilio Vaticano II. ¿Qué significa una participación activa? Activo no significa hacer acciones exteriores, como muchas veces se entiende este adjetivo de la participación, sino activa significa que involucre, así dice el concilio, la mente y el corazón, así como el cuerpo del que participa en la liturgia. Miren que yo he dicho hace un momento, en la definición de la liturgia, que la liturgia, a través de signos sensibles, ¿no es cierto?, realiza la santificación del ser humano. Bueno, en la liturgia, si ustedes se ponen a pensar, participa también nuestro cuerpo. Pero no debe ser solo una participación externa. Evidentemente, en la liturgia participan todos los sentidos. Recordemos cuáles son los sentidos: la vista, el tacto, el olfato, el gusto. ¿Se dan cuenta? En la liturgia participan todos los sentidos. Es decir, nosotros participamos de la liturgia también corporalmente. Pero dice el concilio, la participación corporal, podríamos decir externa, tiene que ir acompañada también de la participación en la mente y en el corazón. Es decir, la buena disposición. Por último, la participación tiene que ser consciente. Y consciente significa conciencia, es decir, sabiendo de lo que se participa. Por eso,
lo que decía al principio, es muy importante que se difunda y se enseñe la espiritualidad litúrgica de la iglesia, porque es así como se puede participar mejor. Yo siempre pongo un ejemplo, que puede ser un poco tonto, pero que es real. Por ejemplo, si uno va a una parroquia, a una misa, ¿cierto? Un día ve que el sacerdote sale de verde. ¿Por qué? Porque normalmente estamos en el tiempo ordinario, y el tiempo ordinario, ¿cierto?, se expresa en el color verde. Pero el fiel sencillo ve al día siguiente que el sacerdote sale de rojo. Entonces yo digo, ¿qué debe pensar el fiel? No dice al sacerdote, al padre, se le ha ocurrido un día porque vio el rojo y le gustó y se puso el rojo. Otro día salió y dijo, no, ahora me voy a poner blanco porque me gusta el blanco, porque está haciendo sol, entonces el blanco cae con la luz solar y se pone blanco. Ya. Por ejemplo, eso es bien importante, hay que explicar el sentido de los colores litúrgicos que aparecen en la liturgia. Los colores tienen un significado también en la celebración misma litúrgica. Esa explicación, esa enseñanza, ese introducir a las personas en el misterio que se celebra, apunta justamente a lo que decía el concilio de la participación consciente. Entonces, miren, esto es un reto para todos los fieles que participamos de la liturgia, para todas las parroquias, para todas las diócesis, hacer que la participación de los fieles sea cada vez más fructuosa, activa y consciente. Ahora me he permitido mencionar 3 principios que me parecen importantes para el regir, el administrar los ministerios dentro de la iglesia. El primero está tomado también de la Constitución Sacrosanctum Concilium, el número 28 dice así: en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y de las normas litúrgicas. Miren que es muy interesante lo que dice. En la celebración dice, ya sea el ministro, o sea, un ministro, que puede ser un ministerio, por ejemplo, laical, como los que estamos hablando, el lector, el acólito, o un ministro ordenado, el diácono, el presbítero, el obispo, deben desempeñar su oficio y harán todo y solo aquello que les corresponde por la naturaleza de la acción y de las normas litúrgicas. Para eso, como ustedes comprenderán y se deduce de ese primer principio, hay que saber cuáles son las normas litúrgicas sobre los distintos ministerios. Hay veces esto no se cumple tan bien, ¿no es cierto? Es verdad, hay que reconocer que hay veces pues no hay los suficientes ministros o los suficientes ayudantes de la liturgia y le toca normalmente al padrecito pues hacer más cosas de las que él debe hacer, ¿no es cierto? Hay padrecitos que hasta tienen que pasar la colecta porque no hay quien ayude a pasar la colecta. Bueno, según este principio, cada uno debe hacer todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y de las normas litúrgicas. Cada ministerio en la iglesia, ¿cierto?, debe, mejor dicho, tiene unas normas y unas características particulares, desde cómo interviene, desde cómo es la vestimenta, desde qué cosa debe decir, etc. Esto no hay que entenderlo como una cosa que amarra o encorseta a una persona, sino todo lo contrario. Estas normas deben ser vividas como una manera de vivir armónicamente la liturgia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El cantor, pues tiene que ser un cantor que cumpla bien su oficio, es decir, que sepa cantar. A veces yo he escuchado, ¿no?, que por ejemplo, el padrecito se entusiasma y empieza a cantar un canto, pero el padrecito a veces no canta bien o no sabe cantar.
y el cantor, que es el que sabe, se queda callado. Por ejemplo, eso no está bien según este principio. El cantor es el que debe cantar. El sacerdote, evidentemente, como todo fiel, debe acompañar el canto, pero el que debe dirigir el canto es el cantor. ¿Ya? Bien. El segundo principio dice que nadie, también está tomado del Concilio Vaticano II, que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Esto también es un tema pues, que hay que entenderlo bien, como las normas litúrgicas están dadas, y llamémosle así, son para toda la iglesia. Nadie se puede arrogar el derecho a añadir, quitar o cambiar alguna cosa en la liturgia que esté normada por iniciativa propia. Esto tampoco hay que verlo como una manera simplemente de fosilizar la liturgia. La liturgia, como es parte de la vida de la iglesia, es una realidad viva. Y evidentemente se entiende que vaya, ¿cómo decirlo?, cambiando, evolucionando. El concilio mismo dice de que en la liturgia hay cosas o acciones que se realizan que forman parte de lo permanente de la liturgia, del contenido, llamémosle así, teológico, sagrado de la liturgia. Y hay otras, dice, que son como más temporales y que pueden ir cambiando. Este principio hay que entenderlo justamente en ese sentido, es decir, la liturgia puede ir evolucionando y se pueden ir cambiando algunas cosas. De hecho, la iglesia lo ha hecho, ¿no es cierto? Los más jovencitos, no mentira, los más mayores se acordarán todavía de que antiguamente la misa, el idioma de la misa era el latín. Después la iglesia se dio cuenta de que eso era un poco difícil porque la gente dejó de aprender latín. Entonces se pasó a las lenguas vernáculas, o a las lenguas, también como se dicen, modernas. Ahí hay un cambio. Y ese cambio se hizo, y lo hizo la iglesia. Este principio, más bien, lo que trata de salir al paso, es de que ninguno puede cambiarlo simplemente por propia iniciativa. El cambio se puede producir, evidentemente, y hay maneras, hay un procedimiento de hacer esas reformas, ¿cierto? Que evidentemente pasarán primero, si es un sacerdote, pues tendrá que hablar con su obispo, el obispo tendrá que hablar con otros obispos o con la Conferencia Episcopal Nacional, ¿cierto? Cuando los obispos de la Conferencia Episcopal Nacional se pongan de acuerdo y estén de acuerdo con que se haga un cambio, por ejemplo, en alguna parte de la liturgia o de alguna parte de la liturgia sacramental o de la liturgia de la misa, eso lo tienen que elevar, ¿no es cierto?, al Vaticano, a la Santa Sede, para que la Santa Sede estudie el asunto y cuando la Santa Sede también le parece bien, lo aprueba y lo devuelve, llamémosle así, a la asamblea de los obispos de un país para que se aplique. Pero no se puede hacer por iniciativa propia. Hay veces hay que hacer una mea culpa, sobre todo los sacerdotes. Hay veces los sacerdotes hacemos cosas que no forman parte de la liturgia y que muchas veces son simple y llanamente por iniciativa propia. ¿No? Eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los ritos, en las palabras y en los gestos que forman parte de la liturgia de la iglesia. Por último, el último principio, que no está, llamémoslo así, propiamente mejor dicho, que está en el Concilio Vaticano II, es la famosa lex orandi, lex credendi. Este es un principio muy antiguo que hay en la iglesia, del latín, que dice la ley de la oración es la ley de la fe. Es decir,
tratando de explicarlo un poquito, lo que trata de decir es que lo que la iglesia reza, lo que la iglesia celebra, ¿cierto? Debe estar guiado, debe estar normado por la ley de la fe. Es decir, las palabras, los gestos que se usan deben de alguna manera responder a lo que la fe de la iglesia enseña. Por eso la iglesia siempre ha tenido mucho cuidado. Estamos hablando de la milenaria vida de la iglesia. Al principio, muy al principio, no habían libros litúrgicos, no existía ni de dónde sacar las lecturas. Pensemos, por ejemplo, en la época de los apóstoles, un poquito después, en el siglo II. Tampoco habían misales para celebrar la misa. Tampoco habían rituales, como hay ahora, el ritual para celebrar el bautismo, el ritual para celebrar el matrimonio, el ritual para celebrar la unción de los enfermos. Entonces todo estaba muy libre y muy adecuado a la iniciativa de cada celebrante, ya sea del obispo celebrante o del sacerdote, presbítero celebrante o del diácono celebrante. La iglesia desde muy rápido, desde muy iniciada la vida de la iglesia, se dio cuenta que eso iba a ser muy complicado. Por lo tanto, empezó a consignar por escrito todo lo que formaba parte de la liturgia. ¿Por qué hace la iglesia eso? Justamente por este último principio. La ley de la oración debe estar de acuerdo a la ley de la fe. Por ejemplo, las palabras que se usan en la liturgia deben estar lo más adecuada a la norma o a la fe de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, lo que nos enseña la iglesia es que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta, son términos precisos que la iglesia usa. La iglesia no dice Padre, Hijo y Sobrino. No. Dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque es así como la iglesia ha ido condensando, codificando las verdades de la fe, que como verdades relacionadas con Dios, muchas veces para nuestra humana comprensión son difíciles de comprender. Bueno, cuando rezamos debemos de adecuar nuestra oración y las palabras que hacemos justamente a esa ley, a la ley de la fe. Eso nos lleva al tema que he puesto ahí de los libros aprobados para celebrar la liturgia de la iglesia. La iglesia ha aprobado ciertos libros. Por ejemplo, los rituales de los sacramentos. Por ejemplo, en la misa, el misal de la misa. Las lecturas que se leen en la misa. Ustedes ven que cuando van a la parroquia, ¿no es cierto?, está el ambón, que es el lugar donde está el libro. Ese libro tiene ¿cómo decirlo?, unos pedazos de pedazos de citas o de textos bíblicos. Son pedazos porque en los leccionarios no está toda la Biblia. Están los textos bíblicos que se necesitan para la celebración de la misa, que se divide a lo largo de los días. Por ejemplo, los leccionarios, hay leccionarios para los días de semana, que se conocen como las ferias. Es distinto el leccionario para los domingos, que es el leccionario dominical. Esos libros tienen que estar aprobados por la iglesia. Incluso por la iglesia representada por la Conferencia de los Obispos de un país. Ustedes recordarán, no hace mucho tiempo que se implementó el misal peruano, así se le decía. Incluso la conferencia, la comisión episcopal, hizo varias reuniones con varios expertos para que nos presentasen el nuevo misal peruano.
¿Por qué se llama el nuevo misal peruano? Si es un misal para toda la iglesia, todos los misales son iguales. Me refiero a los que están escritos, los que están editados en español, sí. Pero ese misal que usamos en el Perú ha sido aprobado por los obispos, por la Conferencia Episcopal de los Obispos del Perú. Y en el momento en que recibe esa aprobación de los obispos del Perú, se convierte en un texto oficial para el Perú. Lo cual quiere decir que ese texto no se puede utilizar en otro país que no sea el Perú, salvo que los obispos de ese otro país hayan aceptado que se utilicen esos libros de otro país. Por ejemplo, aquí en el Perú se estuvo usando mucho tiempo el misal de España, porque como no teníamos un misal propio, los obispos de el Perú dijeron, por este tiempo acojamos el misal español como la edición oficial, se dice técnicamente la edición típica del misal para el Perú. Igual sucede con los leccionarios, es decir, donde están los textos bíblicos. Igual sucede con los libros, con los rituales de los sacramentos. Todos esos textos están siendo aprobados por los obispos de el Perú y solo esos se deben usar en la celebración litúrgica. Voy a avanzar un poquito más. Sor Claudia, tengo hasta las 9, si no entendí mal, ¿no es cierto? 9:30, padre. Podemos dar un espacio para preguntas también. Sí, claro, ya. Voy a avanzar un poquito más, unos 5 Sí, minutos padre. más, y dejo Sí. para preguntas, ¿le parece? Sí, padre, sí. Muchas gracias. Lo último que vamos a ver esta noche es la dimensión sacramental, ¿no es cierto? Toda la liturgia, toda la celebración litúrgica tiene una dimensión analógicamente sacramental, es decir, así como los sacramentos son realidades sensibles, visibles, que nos transmiten la gracia de Dios, en la liturgia todos los ritos, los gestos, tienen un valor simbólico y por eso están allí. Por eso se dice análogamente, son sacramentales. Nada en la liturgia es accesorio. Y lo que es accesorio o inútil debe salir de allí. Incluso, si ustedes se han dado cuenta, en la liturgia no se repiten los gestos. Voy a poner un ejemplo además histórico. Por ejemplo, si ya leímos en la primera parte de la misa la liturgia de la palabra, que por ejemplo los días domingos consta de primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio, cuando pasamos a la liturgia de la Eucaristía, que es la segunda parte de la celebración, no debemos leer ya textos bíblicos. Eso forma parte de la primera parte de la misa. También los más jovencitos se recordarán que en la misa antes de la reforma del Concilio Vaticano II, o sea, me estoy refiriendo a la misa, cómo se celebraba la misa antes de 1962, al final de la misa se hacía lo que se conocía como el último evangelio. Es decir, se leía de una manera piadosa, después de la bendición final, el texto del prólogo de San Juan, que habla justamente del verbo de Dios, que es Jesucristo. Así terminaba la misa antiguamente. El concilio vio que eso era una repetición innecesaria, porque ya se escuchaba la palabra de Dios en la primera parte de la misa. Por lo tanto, así se conocía el último evangelio, se quitó de la celebración de la misa. Ahora ya no se hace, después de la celebración de la misa, la lectura del prólogo de San Juan. A eso me refiero cuando en la liturgia todo tiene un sentido simbólico y nada es accesorio o inútil. Los colores de la celebración,
la ornamentación de la iglesia, los lugares donde se celebra la liturgia, el altar, el ambón, la sede, el presbiterio, toda esa estructuración que encontramos en cualquiera de nuestras iglesias aquí en la Arquidiócesis de Lima o en la Arquidiócesis del Cusco o en el Perú, tiene un sentido sacramental y simbólico. Entonces ahí, Sor Claudia, ¿le parece? Me detengo para que podamos generar unas preguntas o comentarios de alguno que quiera, ¿no? Sí, Yo voy padre, a está salir bien. de aquí. Sí, si no puede salir, perfecto. Bien, como ustedes saben, habemos 710 personas en la sala. Entonces es un poco complicado que yo pueda abrir micrófonos a todos. Entonces yo tuve que desactivar el chat porque todos saludaban y algunos me decían, por favor, desactive porque nos estamos saludando demasiado. En este momento voy a activar el chat para que ustedes puedan escribir sus preguntas y algunos que desean levantar la manito, como Gaudí Galindo, que le acaba de bajar en este momento. Ah, ya le levantó nuevamente. Yo le voy a activar el micrófono. ¿Ok? Yelitza Galindo, Gaudí, te voy a solicitar reactivar tu audio. Puedes hacer tu pregunta. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, principalmente agradecida al Perú. Soy venezolana. Esto me ha generado ciertos cambios a nivel de lo que es la lectura o la liturgia de la palabra, de acuerdo a la celebración, por lo que explicó el padre Juan Carlos Quiñe, ¿no? Cada conferencia episcopal hace de acuerdo a las fiestas propias del lugar una liturgia diferente, ¿no? De hecho, creo que me pasó en una misa de Nuestra Señora de Guadalupe, estábamos celebrando un matrimonio, la lectura era propia del matrimonio y se leyó fue las lecturas de la Virgen de Guadalupe, pues las que tenían que ver con la parte mariana, ¿no? Sencillamente, a veces toca como que aprender, volver a reeducarnos dependiendo del lugar donde estamos, ¿no? De manera de respetar ese hilo litúrgico que es propio del lugar. Sí, bien, Gaudí, pero ¿tienes alguna pregunta o es solamente una reflexión la que... No, sí, generalmente esa sería una reflexión. Como pregunta, sería más que todo si este tipo de situaciones se pueden evitar con una formación continua del área de los proclamadores de la lectura. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo he pedido a que la sacristana nos envíe por lo menos al inicio del día las lecturas que van a corresponder a la misa, porque eso nos va a ayudar a que cuando nos toque leer estemos preparados. Pero no sé si es una práctica acá común en todas las parroquias, acá en Perú. Bien, Padre Juan Carlos, ¿prefiere contestar una pregunta o hacemos un grupo como usted desee? Mire, yo para contestarle a Gaudí, yo simplemente esa parte de las lecturas lo voy a tocar más adelante. Entonces, tengo un poquito de paciencia porque vamos a llegar a eso. Y lo primero que comentaste es totalmente cierto. O sea, cada país tiene ciertas celebraciones, ¿no es cierto?, propias de la piedad de las personas que forman parte de ese país. Y efectivamente, uno si va de un país a otro se podría un poquito confundir, porque dicen, bueno, ¿y por qué acá celebran el día a Santo Toribio de Mogrovejo y en mi país no lo han celebrado? Claro, porque aquí en el Perú hay mucha devoción, ¿no es cierto? Y aquí vivió y se santificó Santo Toribio de Mogrovejo. Por lo tanto, efectivamente, el misal trata de recoger esas, podríamos decir así, piedades o devociones nacionales de un país y que no necesariamente tienen que ver con otro. Ahora, es verdad también que en América Latina hay muchas devociones comunes, por ejemplo, las que han mencionado de la Virgen de Guadalupe, ¿no?
Sí, padre. Podríamos leer de repente una pregunta del chat para que vayamos contestando también. Astrid dice, ¿qué podríamos hacer si nuestro sacerdote incluye cosas que no corresponden en la misa? ¿Está bien si conversamos con él o mejor nos quedamos callados? Claramente, si hubiera un diálogo, sería con mucho respeto. Sí, buena pregunta. Sí, miren, efectivamente, creo que una situación así, pues hay que manejarla sobre todo con el diálogo, ¿no? O sea, acercarse al sacerdote, si uno le tiene, lo conoce, le tiene un poquito de confianza, y bueno, preguntarle, porque de repente él ha hecho algo o ha hecho una opción, porque efectivamente está dentro de las normas litúrgicas y de repente eso no lo sabía la persona, ¿no? Sí, yo creo que las cosas hay que hablarlas mejor, y el sacerdote, pues, si tiene alguna razón, pues la va a decir, no, mira, yo hice esto por tal razón, ¿no? Eso me parece a mí lo mejor. No hay que olvidar de que en las diócesis, es decir, en las jurisdicciones eclesiásticas, ¿no es cierto?, que forman parte de toda la iglesia, por ejemplo, aquí en el Perú, hablemos concretamente, por ejemplo, de la Arquidiócesis de Lima, el gran moderador de la vida litúrgica y sacramental siempre es el obispo. En el caso nuestro es el arzobispo, Monseñor Carlos Castillo, ¿cierto? Él es el que efectivamente debe poner, cuando haya necesidad de hacerlo, ciertas normas particulares para la celebración litúrgica de su jurisdicción eclesiástica. Bien, Elizabeth Jiménez, por favor, puedes activar tu audio para realizar tu pregunta. Elizabeth, tratemos de estar atentos, por favor, porque tenemos poco tiempo en realidad. Elizabeth. Sí, padre, buenas noches. Quería preguntarle acerca del clerimán sacerdotal del color verde, rojo, blanco y morado. ¿En qué momentos es que se usa y qué representa cada color? Es una buena pregunta, pero no forma parte de lo que estamos conversando, pero voy a tratar de responder rápido. Sí. El clériman te refieres a esta camisa de alzacuello, que por ejemplo yo tengo aquí de color negro, ¿no es cierto? Sí se ve, ¿no? Qué padre, se ve, se ve. Miren, la iglesia, respecto a este punto, dice de que los sacerdotes deben identificarse como tales. Así como, llamémoslo así, el policía se identifica como policía con un uniforme, o el médico, cuando uno entra a un hospital, se identifica con un uniforme, el sacerdote debe identificarse con, a ver, da varias posibilidades. La primera posibilidad que da es el hábito talar, así se llama, es decir, comúnmente le llamamos la sotana, es decir, esa, ¿cómo decirlo? Esa túnica, pero no una túnica como la que usamos en la misa, que es de color blanco, sino la sotana. Imaginen ustedes el hábito de un franciscano, ustedes, si piensan en un franciscano, de ese hábito marrón, así que se ve un poco tosco, ya. Ese es el primer distintivo que dice la iglesia debería usarse los sacerdotes para distinguirse. Además, habla de que se puede utilizar estas camisas, que se llaman el clériman, efectivamente, como una manera de distinguirse. Podría darse el caso de que en alguna jurisdicción eclesiástica o en algún país se usen otros distintivos para el caso de los sacerdotes. Aquí en el Perú son esas dos. Es decir, los obispos de la Conferencia Episcopal Peruana han pedido que los sacerdotes nos identifiquemos con esta camisa. Los colores en realidad no tienen un significado, llamémoslo así, muy simbólico, llamémoslo así. Lo que sí te puedo decir es que el color negro sí tenía un significado en la antigüedad. Primero, porque era el color más, antiguamente, era el color más rústico, era el color más sobrio, que se podía utilizar como un signo de austeridad. ¿Ok?
el color negro tenía ese sentido. Eso es en la antigüedad. Por eso el clero empezó a utilizar el color negro, tanto para la sotana como para las camisas clericales. Ahora, pues han aparecido de todos los colores y o sea, no tienen ningún significado. Hay camisas clericales blancas, azules, ¿no? Creo que sería mejor que se use un color más bien serio, llamémoslo así, sobrio, pero la iglesia en ese sentido no ha dado ninguna norma, por lo menos aquí en el Perú. Bien, padre. Vamos a leer alguna pregunta nuevamente del chat, así damos oportunidad a los que escriben y a los que... ¿Existe una nueva ordenación general del misal o se sigue llevando la anterior al misal peruano? Sí, es una buena una pregunta bien técnica. Sí, hay una nueva ordenación del misal romano, que es esta que tenemos aquí, que la sacó no sé si la ven, la sacó la Comisión Episcopal de Liturgia, porque efectivamente en el año 2002 la Sagrada Congregación para los Sacramentos y la Liturgia de Roma hizo una nueva ordenación del misal romano en vistas a sacar una tercera edición del misal romano. Entonces sí, existe una, efectivamente. Si la pregunta va en la línea de que ha habido algún cambio, son cambios muy específicos y no así nada muy llamativo. Los cambios de la ordenación general del misal romano casi continúan la de su antecesor, que fue del año 75. Ya se necesitaba efectivamente aclarar algunas cosas, por eso en el año 2000 la Sagrada Congregación hizo esta ordenación. Y se puede tener acceso, sí, incluso por internet, o si quieren físicamente, en la conferencia episcopal venden estos libritos. Sí, padre. Bien, Cusco, Parroquia San Jerónimo, por favor, puede activar su audio. Muy buenas noches, muy buenas noches. Agradecerles primeramente a la Comisión Episcopal de Liturgia por hacernos parte de este curso tan importante para nosotros los fieles. Padre, la pregunta que tenía es que en algunas ocasiones, ya sea el monitor o el sacerdote, al final de la comunión hacen lo que es la comunión espiritual, ya sean con oraciones como es el Alma de Cristo. La pregunta era, Padre, si es correcto que se realice o no estas oraciones, Padre. Muchas gracias. Sí, a ver, miren. Me estoy adelantando un poquito, pero voy a tratar de responderte. Mira, la comunión, el rito de comunión, como está pensado en el misal, es muy sobrio, digámoslo así, es muy sencillo, ¿cierto? Es decir, el ministro se acerca a los fieles, ¿no es cierto? Y los fieles en una procesión se acercan al ministro y le reparte el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Cuando el fiel ha comulgado, regresa al lugar donde estaba en la nave, en la iglesia. Normalmente, la oración que hace el sacerdote después de la comunión, que se llama la oración post-comunión, trata de recoger los sentimientos, ¿no es cierto?, que un fiel tiene después de haber recibido el santísimo cuerpo del Señor. Eso no quita que uno personalmente, ¿cierto?, haga pues un acto de adoración cuando comulga, un acto de petición al Señor. Además es un momento, como ustedes comprenderán, especialísimo, sublime, cuando efectivamente uno pues se da cuenta de que, ¿cómo decirlo?, está unido al Señor, está en comunión sacramental, vital con el Señor, ¿no? Como decía San Agustín, nosotros creemos que nosotros digerimos al Señor,
San Agustín decía, no, más bien es él el que nos digiere, él es el que nos introduce en su misterio, en su realidad. Ahora bien, eso no quita tampoco que comunitariamente se pueda hacer algún acto de piedad, ya sea de agradecimiento o de adoración al momento que todos estamos viviendo en la iglesia. Con la pandemia y específicamente con la cuarentena, que muchas veces no permitió, mejor dicho, que los fieles pudiésemos participar presencialmente de la liturgia, se introdujo la comunión espiritual, ¿no? Por eso tú haces referencia a que hay sacerdotes que hacen la comunión espiritual. Eso se introdujo, de repente en alguna parroquia no fue así, pero normalmente se introdujo con el tema de la pandemia que estamos viviendo. Igual pasa con una oración tan hermosa como es el alma de Cristo. Ahora, lo que hay que decir es que eso no está mandado, tampoco está prohibido. Es decir, un sacerdote o un fiel en coordinación con el sacerdote lo puede hacer, pero si no lo hace, tampoco pasa nada. O si uno va a otra parroquia que no lo hacen, no pasa nada, porque no son ni unos herejes, ni unos impíos, sino simplemente que la costumbre en esa parroquia es rezarlo, ¿no es cierto? Todos juntos o una sola persona, y en la otra no. Ya es un acto devocional que la liturgia no lo prevé, tampoco lo prohíbe, ¿cierto? En ese sentido, hay, por ejemplo, un sano, llamémoslo así, una sana libertad para hacer una cosa que sea, llamémoslo así, pero en el sentido, en la mente del que ha hecho el misal, que tampoco sea muy larga, porque recordemos que la oración postcomunión es el acto que todos como asamblea hacemos para agradecer el don que hemos recibido. Sí, bueno, padre, hay algunas preguntas que, como usted dice, de repente se están adelantando. Aquí le preguntan, buenas noches, padre Juan Carlos. Habló sobre las normas litúrgicas, dónde puede encontrar las normas o funciones de cada servidor, ya sea del ministro de la Eucaristía, el acólito, el lector, etcétera. Sí, Pero de una buena repente esto pregunta. lo va a desarrollar en los Sí. próximos días, ¿verdad? Así rápidamente en la ordenación del misal, en la ordenación general del misal romano salen muchas de las normas. Es verdad que para ya normas específicas, por ejemplo, habría que buscar en otros sitios, pero ahí más o menos sale una panorámica de lo que son las normas y las prescripciones para los distintos servicios que se dan en la liturgia. Bien, aquí podemos unir dos preguntas. Dice, padre, una consulta. Antes de realizar las lecturas, ¿hay que realizar alguna reverencia al ambón? ¿Y el sacerdote puede omitir la homilía por cantos? Ya, a ver. Normalmente, cuando uno se acerca a hacer la lectura, debe hacer una reverencia al libro, sí. No me acuerdo, sinceramente, lo voy a buscar para mañana, si es que lo dice la ordenación general del misal romano. Pero me parece que es una práctica que corresponde, porque las reverencias, ¿no es cierto? Perdón, se llaman inclinaciones, le llama el misal, se hacen ante los objetos de veneración sagrados. Y uno de ellos, evidentemente, es el libro de las lecturas, ¿no? Incluso habría que tener cuidado porque lo que sí dice el misal es que cuando uno se acerca y va a subir al presbiterio, si pasa por delante del altar, que es el centro de la nave litúrgica de la iglesia, sí debe hacer una reverencia al altar. Al altar no se le hace genuflexión, salvo que dentro del presbiterio o atrás del altar esté el sagrario. Si solo está el altar, se debe hacer una reverencia profunda, ¿no? Entonces, de ahí hay que subir al ambón y hay que hacer otra reverencia. Sí,
Lo que yo digo es que hay que tener cuidado porque si no nos vamos a pasar haciendo de reverencia en reverencia, vamos a parecer japoneses. No, mentira, es una broma, pero creo que hay que saber cómo manejar ese tipo de cositas, ¿no? Pero hacer una reverencia al libro no está mal. Y tu segunda pregunta de que si el sacerdote puede reemplazar la homilía con unos cantos. A ver, la iglesia recomienda que la homilía se haga, perdón, la iglesia obliga que la homilía se haga todos los domingos y fiestas de guardar, todos los domingos y fiestas de guardar, y cuando hay mucha afluencia de fieles. O sea, una celebración, por ejemplo, grande, solemne, ¿cierto? Después, por ejemplo, en un matrimonio. En un matrimonio es bueno hacer una homilía, ¿cierto? En los sacramentos, por ejemplo, hay que hacer homilías. En un bautismo hay que hacer una homilía, ¿no es cierto?, respecto a lo que se está celebrando. En el caso de que, ¿y cuál es la otra alternativa? Bueno, hacer un momento de silencio. Es decir, por ejemplo, un día de feria, o sea, un día de semana, un sacerdote podría leer el Evangelio y después del Evangelio sentarse en la sede y hacer un momento de silencio meditativo. Sí, eso sí se puede hacer. Lo que tú preguntas específicamente es si se puede escuchar un canto. Eso no está normado. ¿Ok? Y a mí me parece que habría que ver qué canto, podría, pues, distraer un poco a las personas si lo que el sacerdote pretende es hacer un silencio meditativo, que es mejor hacerlo en silencio, ¿no? O sea, objetivamente en silencio. Pero habría que ver las circunstancias. Pero lo que sí no puede es reemplazar la homilía por un canto. No sé si lo he presentado un poco enredado, pero... Es decir, ¿él puede hacer un silencio meditativo? Sí. Dentro de ese silencio meditativo, una parte puede haber un canto, puede ser. Pero lo que sí es que sí es bueno hacer homilías los días que está mandado. Bien, Abel Eduardo Farfán, por favor, abre tu micrófono para tu pregunta. Buenas noches, padre Juan Carlos. Tenía dos pequeñas preguntas. La primera es, en la carta apostólica de Pablo VI, Ministeria Quedan, que habla justamente de el acolitado y el lectorado, habla de unos dotes que debe tener el aspirante, ¿no? Que debe cumplir, que son dadas por la conferencia episcopal del país, junto con la edad conveniente para aspirar, pues no, a la colación a estos ministerios. Yo estuve buscando por bastante tiempo en la página de la conferencia, incluso envié un documento a mi arzobispado, ¿no? Y no logré encontrar cuáles eran esos dotes peculiares que determina la conferencia para la colación al ministerio de lector y acólito. Y esa es una de las preguntas. Y la otra, que va de acuerdo a lo de las reverencias, si se da el caso de una parroquia donde el altar está delante de la sede y detrás de la sede está el sagrario, la reverencia va hacia el altar, que es el centro de la celebración en la misa, o tendría que hacerse la reverencia al sagrario. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Abel. Mira, a ver, voy a empezar por la segunda. Por eso yo decía, hay que tener cuidado porque si no vamos a parecer unos japoneses, ¿no? Haciendo reverencias ¿no? Yo creo, si hay una iglesia que estructuralmente tiene todo muy juntito y todo que como que medio que se confunde, creo que hay que hacer algo, uno nomás. O sea, por ejemplo, si está el sagrario, creo que hay que privilegiar en ese caso una genuflexión al sagrario,
¿no es cierto? Porque ahí está la presencia del Señor. Si solo está el altar, por ejemplo, entonces hay que hacerla al altar. Cuando se cruzan, o sea, cuando hay esas estructuras de la iglesia que es un poco complicado, creo que hay que optar por una, por la más simbólica, por la más significativa. El sagrario no es simbólico, porque ahí está la presencia real de Jesús. Creo que es lo que hay que optar, ¿no? Respecto a lo que dices tú, en realidad que son en realidad condiciones para el acolitado y el lectorado que habla efectivamente la Mysteriam Quaedam de Pablo VI. Yo también lo estuve mirando el otro día y no dice cuáles son los dotes. Pero ha habido, ojo, ha habido un cambio ahorita con, bueno, ahorita no, en realidad el año pasado, porque el Papa ha abierto, como ya lo dijo la hermana al principio, perdón, Monseñor Richard lo dijo al principio, lo ha abierto estos ministerios para los laicos, porque antiguamente eran como una preparación, como un camino a los que iban a ser sacerdotes, tanto el lectorado como ministerio estable, como el acolitado como ministerio estable, ¿no? Entonces, normalmente, cuando uno estaba en el proceso de formación en el seminario, los formadores veían si era conveniente o no darle el ministerio. Eso lo tiene que hacer, como bien has dicho tú, la conferencia episcopal. Que yo sepa, no sé si de momento Monseñor sabe más que yo, creo que no hay todavía unas normas claras sobre quiénes pueden solicitar la admisión al lectorado y al acolitado. Sí, de repente aquí puedo intervenir un poquito Sí, hermano, yo para que ustedes sepan. Nosotros como Comisión Episcopal de Liturgia ya hemos presentado estos lineamientos, la sugerencia de los lineamientos de liturgia. Se necesita que lo decidan todo el colegio episcopal, los obispos. Entonces, justamente ahora en enero ha habido esta asamblea de obispos donde la comisión para la formación, los lineamientos para los lectores y acólitos que nos corresponde a nosotros como comisión, y la comisión de catequesis para los catequistas. Actualmente se encuentra todo en revisión. Posiblemente esté saliendo ya en los próximos meses, y justamente nosotros como comisión estamos promoviendo estos cursos en vista de la formación ya. Entonces, este es el primer curso de muchos que vendrán en vista ya de la institución al ministerio. ¿Sí? Entonces, para que lo sepan que ya estamos trabajando sobre esto, y no es que, justamente si ustedes se dan cuenta, somos un poco pioneros como Comisión de Liturgia, porque en otras diócesis, aquí tenemos esta noche hermanos de Panamá, de México, de Venezuela, todavía no se da estos cursos formativos. Nosotros ya estamos dando estos cursos formativos porque estamos también preparando a aquellos que más adelante tomarán el ministerio. Bien, entonces, gracias Abel, gracias Padre. Vamos con una pregunta, algunas preguntas más. Sé que estamos ya casi en la hora, pero de repente abordamos algunas preguntas, Padre. Dice, ¿se puede cambiar la primera lectura por una lectura sobre la vida de un santo cuando se celebra su fiesta? No, la lectura de la Biblia tienen que leerse de la Biblia. No se pueden. Eso se podría hacer, por ejemplo, antes de la misa, ¿no es cierto? Como una manera de introducir a la misa, pero en la liturgia la palabra solo puede ser la palabra de Dios. Después dice, ¿por qué en varias parroquias solo deja acolitar en misa a niños o no, y no a personas casadas? Bueno, por lo que estamos hablando y porque la hermana también ha comentado, ¿no es cierto? Como esto es una cosa novedosa, creo que hay que ir implementando, ¿no es cierto?, estos ministerios e irlos difundiendo entre los fieles que quieran participar de ello, ¿no? Eso nos va a tomar tiempo, ¿no? No es cuestión simplemente de hacer un decreto y decir eso es así, sino hay que irlo difundiendo y ver mucho de las cosas que hay que potenciar, que hay que formar, etcétera, ¿no? Normalmente lo que se hacía era
los niños se les preparaba, en realidad preadolescentes, no más que niños, ¿no? Se les preparaba con un grupo, con un curso para que pues, aprendiesen a colitar y lo hacían, ¿no? Pero yo creo que ahora con estas nuevas normas que ha dado la Iglesia, pues va a tener que abrirse a otras personas, ¿no? Bien, Alipio Pérez, ¿puedes reactivar tu audio, por favor? Bien, buenas noches, padre. Una pregunta respecto al tema de hoy. Según lo normado, dice que no se puede agregar nada o quitar nada al misal, ¿no? Pero en unas misas, en la parte del que se debe cantar o recitar el santo, 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 es el Dios del universo, los coros sobre todo, introducen canciones donde la letra que se dice ahí no tiene nada que ver con lo que está en el misal romano. ¿Qué se puede hacer ahí al respecto, padre? Gracias. Muy buena pregunta, sí. Miren, directamente no tiene que ver con nuestro curso, pero yo lo he mencionado efectivamente. Miren, el tema de la, ¿cómo se llama esto? De la pastoral musical en la liturgia, es un tema que acá la hermana Sor Claudia va a tener que trabajar un poquito en ese sentido. Creo que hay que alentar mucho, ¿no es cierto?, a que los grupos parroquiales, los grupos católicos, los coros, que hay muchos aquí en la Arquidiócesis de Lima, empiecen a comprender que la música litúrgica no es solamente música religiosa. La música litúrgica, cuando hablamos de canciones litúrgicas, estamos hablando específicamente de canciones o música dedicada al culto. Y en ese sentido la Iglesia tiene algunas normas. Lo que usted está preguntando es muy importante porque efectivamente cuando se musicalizan algunas partes de la misa, llámese el Kyrie, el Gloria, el Santo, el Cordero, ¿cierto? Y se me está yendo, el Padre Nuestro, lo que dice la norma para la musicalización de esos textos es que tienen que recoger el texto oficial de la Iglesia. O sea, ellos cogen el texto oficial, por ejemplo, del santo y deben musicalizarlo. Lo que para que sea música litúrgica tiene que además tener, ¿cómo decirlo?, melodía litúrgica. ¿No? Porque también un tiempo, o en algunos sitios, por ejemplo, lo que se han hecho es una especie de mix, ¿no es cierto? Entonces han agarrado un canto conocido, incluso a veces profano, me refiero no malo, sino profano me refiero que no tiene que ver con la liturgia, y le han puesto la letra del Padre Nuestro, la letra del Santo, ¿no? Uno muy conocido aquí en la Arquidiócesis de Lima es este famoso de Padre Nuestro, tú que estás. Ya. Ese canto, que tampoco respeta la norma, la letra oficial del canto, esa tonada no es litúrgica porque es de un canto que es, ¿cómo decirlo?, es rock. Entonces no se puede utilizar en la liturgia, no porque sea malo, sino porque para la liturgia se necesita letra y música propiamente litúrgica. Entonces, efectivamente hay que ayudar a los coros a que vayan entendiendo esto, ¿no es cierto? Y para que se vayan un poquito, pues, poniendo de acuerdo a las normas de la Iglesia. Sí, ahí hay un trabajo por hacer fuerte. Padre, ¿todavía podemos, padre, responder alguna otra pregunta? Sí, hermana. Tal vez. ¿Sí? Sí, Por tranquila. favor. Bien. Isabel Tejeda, prende tu micrófono, por favor, para que hagas tu pregunta. Ya. Buenas noches, padre Juan Carlos. Gracias, hermana Sor Claudia. Mi pregunta es, yo leo todos los días la Santa Palabra de Dios, nuestra Biblia, y yo leo desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es el Evangelio, pero yo pertenezco a hermandades que diario me mandan el Evangelio del día. Entonces, a mí me apena mucho que solamente mencionen
el Evangelio del día, pero no las primeras lecturas del Antiguo Testamento. ¿Está bien eso, padrecito? Sí, señora, usted debe referirse a esas cadenas que hay, por ejemplo, que llegan al correo electrónico, que llegan al WhatsApp. teléfono, ¿no es cierto? Al WhatsApp. A eso se refiere usted, ¿no es cierto? Sí. Sí, a ver, yo creo que efectivamente para uno prepararse, porque creo que a eso apuntan, a prepararse a la celebración de la misa diaria, sería bueno mandar todas las lecturas, no solo la del Evangelio. Creo, es una opinión mía, es una suposición mía, creo que solo mandan el Evangelio por una cuestión de espacio, de tiempo, ¿cierto? Me parece que en algunas otras páginas que yo a veces reviso, por ejemplo en Internet, o sea, no que van al teléfono, sino en Internet, uno sí encuentra las lecturas del día, o sea, la primera lectura, el Salmo y el Evangelio, ¿no? Me parece que más bien en el WhatsApp o con los que llegan al teléfono, por una cuestión de brevedad, utilizan simplemente el Evangelio. Creo que hay que usarlas todas mejor. Exacto. Sí, padre. Gracias. Tiene razón. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ulises, por favor. Ulises, activa tu audio. Sí. Buenas noches, padre. Padre, sí, centrándome en el objetivo que al inicio se ha hablado de la liturgia, que me parece importante, que es dar gloria a Dios y buscar la santificación del hombre. Esta parte me ha gustado, la santificación del hombre. Yo veo, cuando voy a la misa, y muchas personas me comentan también, que hay una parte que es al inicio de la misa, donde se dice que para dar inicio a esta misa es necesario pedir perdón por los pecados. Y se hace un pequeño silencio, pero es tan corto el silencio, no sé, 2, 3 segundos, que uno está pensando en el primer pecado y ya se inicia con el rezo del yo confieso, Señor, todos los pecados, en mi culpa, por mi culpa, etcétera, ¿no? Pero ahí es una cuestión repetitiva eso. No se está centrando realmente en la reflexión de la persona en los pecados que uno tiene, ¿no? Cuando yo he ido a pocas misas así donde realmente han hecho un silencio un poco prolongado, incluso el padre ha ayudado en esa reflexión de los pecados donde tenemos que mirarnos, ha sido muy productivo. Y de ahí vino el gloria, entonces el gloria ya se entona con alegría por el perdón que uno ha recibido, ¿no? Entonces esa era mi pregunta, padre, para realmente dar más tiempo y más peso a la parte esta que es el perdón de los pecados y que uno se sienta perdonado y cantar el gloria con mayor devoción. Eso es, padre. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Mire, efectivamente, creo que en general las celebraciones de nuestras parroquias, me da la impresión, deberían tener un toque de un poquito más de pausa. Es difícil porque estamos hablando de muchas realidades y relaciones muy distintas, ¿no? Pero sí creo, yo lo veo por lo menos en mi propia celebración, yo cada vez que celebro la misa o en la parroquia donde trabajo o en otras parroquias que voy, creo que debería haber un poquito más de pausa, un poquito más de un ritmo un poquito más lento. Tampoco hacerlo larguísimo, ¿no? Que los mayorcitos se queden dormidos, no. Pero creo que sí hay que darle un poquito más de pausa, hay que darle un poquito más de espacio, por ejemplo, al silencio. Ahora yo voy a hablar mañana voy a hablar sobre el silencio. Ustedes no saben cómo la iglesia ha insistido sobre el tema del silencio, ¿ok? En el caso concreto del acto penitencial del inicio de la misa, también hay que reconocer que no es un momento para hacer un examen de conciencia, en el sentido estricto. Ese momento es como una preparación y lo que apunta es a tomar conciencia, hacer como un momento de silencio, un momento de toma de conciencia de que pues no he sido fiel a Dios, que soy frágil, que soy pecador, que muchas veces opto por unos ídolos en vez de por Dios. Lo que se trata es que sea un momento, ¿ya? Pero entiéndame bien, no se trata que tampoco sea muy largo, porque no ese es el sentido de ese momento
o de esa parte de la misa. Es como una toma de conciencia nada más para pasar al acto penitencial, ¿no es cierto?, que es antes, ojo, que gloria, ¿no? Como un momento de toma de conciencia para prepararnos interiormente. ¿Ya? Pero es verdad lo que usted dice de que efectivamente creo que hay que darle un poco más de pausa, yo también lo voy a decir mañana, y el viernes también, que hay que darle un poco más de pausa a nuestras celebraciones. Y en ese sentido, creo que un papel muy importante tiene el que modera la liturgia, que normalmente es el sacerdote. Bien, Padre Juan Carlos, vamos a ir culminando porque ya nos hemos pasado unos minutos, como también hemos comenzado un poco más tarde. Mañana vamos a abrir antes la sala. Les pedimos que estén un poquito antes también, porque como somos tantos, a veces cuando todos quieren entrar al mismo momento, ahí es cuando se bloquea la sala y nos empieza a saltar el internet a todos. Queremos agradecer a nuestros hermanos, me comentan acá que hay de Venezuela, Ecuador, Panamá, México, Lima, Trujillo, Ica, Chincha, Chosica, Callao, etcétera, etcétera, de todo el Perú y aparte nuestros hermanos y también de Estados Unidos me dicen, qué alegría, qué bueno que estemos todos deseosos de esta formación litúrgica y que estemos participando en este curso. Quiero pedirle a Monseñor Richard Daniel si nos podría dar la bendición para ya podernos retirar a descansar. Efectivamente, es momento de agradecerle al Señor que nos ha regalado este primer día y una introducción a estos dos temas tan importantes. Gracias, Padre Juan Carlos. Y como ves, nuestro pueblo tiene hambre de conocer, de compartir quizás sus inquietudes, y estos son espacios que ayudan a la formación y la espiritualidad litúrgica de nuestro pueblo. Entonces terminamos el día agradeciendo al Señor y poniendo todas nuestras labores en las manos de María en este día de la presentación y de la purificación de la Virgen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias y hasta mañana a descansar. Gracias, Monseñor. Buenas noches a todos. Ahí están sus micrófonos abiertos para que se saluden y puedan despedirse. Y nos vemos el día de mañana. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias por Dios nos bendiga. Hasta mañana, Ulises. Mañana, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Un saludo, hasta mañana, buenas noches. Cero de Pascua. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Sor. Hasta mañana. Mañana, Sor Claudia. Juan Carlos. Hasta mañana. Buenas noches, Claudia. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.